Muy buenas tardes. En esta ocasión queremos abordar un tema muy importante y que está relacionado con la racionalidad y principalmente acerca de la racionalidad kantiana, es decir, la que Emmanuel Kant propone en su racionalidad práctica. Hablar de la razón pura, como la planteaba en otro de sus libros Emmanuel Kant, es bastante difícil de lograr, diría yo, por parte del ser humano. Pero a hablar de una racionalidad práctica, yo diría que siendo también difícil, es mucho más fácil de que el ser humano la pueda llegar a realizar. Y para ello, pues nos vamos a basar en, diría yo, que en tres tesis, aclarando que no soy un filósofo, por tanto, pues el tema lo manejo como un principiante y simplemente pues quiero tocar temas que me parecen que son importantes para la realidad de la nación, de nuestra sociedad. Entonces, esas tesis, en una de ellas, la primera por llamarlo así, habla de que dentro de la racionalidad lo más importante es conocerse a sí mismo, es decir, pensar por sí mismo, ¿sí? Nosotros hemos tenido una escuela, una educación que nos lleva a aprender y en algunos casos a memorizar algunos aspectos y conocimientos, digámoslo así entre comillas, que otros han pensado. Y entonces no lo aprendemos y hace parte de nuestro conocimiento. Pero de lo que nos habla Kant es de que pensemos por sí mismos, es decir, de que tratemos de que de eso que nos llega, de todo ese arsenal de información que muchas veces la confundimos con conocimiento, pues extractemos lo que nosotros pensemos que debe ser, rechacemos lo que creemos que no es adecuado con nuestro pensamiento y entonces obtengamos algo que sea lo que expresemos nosotros como lo que nosotros pensamos por sí mismos, ¿sí? Ese sería un paso fundamental en la educación de nuestra sociedad. Es decir, acabaríamos con mucho de lo que se ha denominado como modelos pedagógicos y la pedagogía tradicional. El segundo aspecto o segunda tesis tendría que ver con el hecho de que uno se tiene que colocar en el lugar del otro en un debate para poder entender desde qué posición está emitiendo su concepto para poder entenderlo mejor. Yo diría que ese es uno de los más difíciles. Es decir, colocarse en el lugar del otro. Colocarse en el lugar del otro implica que uno entienda por qué esa persona emite ese concepto de esa manera. Cuando eso se hace, digámoslo de una manera honesta, es muy probable que el diálogo y el debate sea más fluido. ¿Por qué? Porque uno está entendiendo las razones por las cuales esa persona llega a emitir esos conceptos de la forma en que lo hace. Y entonces de esa manera podría uno entablar un diálogo, un debate que pueda tener una conclusión, eh, digámoslo así, redundando un poco más racional, ¿sí? Y el tercer aspecto que plantea Kant dentro de sus tesis
sería tratar de ser consecuente. Y entonces en ese sentido, ser consecuente lo entiendo yo como el hecho de que si lo que yo planteaba inicialmente se puede contradecir, se llega a unas conclusiones que no son las razonables, pues uno tendría que cambiar su punto de vista. Es decir, si la otra persona le demuestra a uno que uno está equivocado en su conceptualización, pues obviamente que no sería o sería inconsecuente que uno permaneciera en lo que uno ya consideraría como un error, ¿cierto? Pero además ser consecuente también, desde mi punto de vista, sería tratar de actuar de acuerdo con unos principios que uno pueda tener. Es decir, si el discurso de uno tiene ciertos elementos, digámoslo así, éticos, políticos o de cualquier otra índole, entonces uno tendría que eh, llegar a la conclusión de que si se le demostró, si uno pensó por sí mismo, si se le demostró y si uno es consecuente con lo que es el pensamiento lógico, pues uno tendría que eh, actuar de acuerdo con eso. Y en eso también yo encuentro algo de ese tercer punto de la racionalidad kantiana. Obviamente todo esto es teórico, en la práctica no es tan fácil, pero si en nuestros debates, si en nuestras discusiones tuviéramos en cuenta esos aspectos, yo creo que nosotros podríamos tener unos mejores debates, un mejor entendimiento con todas las personas que podamos tener una discusión o cualquier tipo de conversación, pues para que nosotros podamos llegar a implementar un debate un poco más racional. Eso era lo que les quería hablar en este video. Espero el látigo de su crítica. Muchas gracias. Buenas tardes.